El tema de fondo es el amor. El tema de fondo es el amor. El tema de fondo construye casi es el amor. No siempre construye. El amor ella llora su pena y su porquería. El amor casi siempre, no siempre construye. El tema de fondo es el amor. Me acuerdo de haber sentido la voz de la Violeta no como una voz que yo dijera que increíble, sino como una voz que yo decía, ¿quién es esta persona? Y también esa sensación de saber quién es a través de a quien yo estaba escuchando, y eso me abrió una ventana. Una madre, cantante, pintora, escultora, bordadora, folclorista, investigadora, compositora, recopiladora, poeta. Además de todo, la Violeta era gestora cultural. Es uno de los mayores íconos del folclore chileno o latinoamericano en el mundo. Sé que es muy apreciada por la gente del extranjero, más que por la de acá incluso quizás. Como esta figura muy presente sobre todo en el campo chileno. Que siento que tenía una visión mucho más política y cultural, como que estaba dentro, como con las personas trabajando codo a codo, más que como la visión quizás más moderna que existe como del arte. Ella como que estaba con el pueblo haciendo las cosas y para el pueblo también. Entonces como que el hecho de que Violeta haya incursionado en distintas técnicas, ¿no?, y formatos y soportes del arte no tiene que ver con una idea de abarcarlo todo, sino que tiene que ver con una idea de cómo canalizar un impulso interno artístico que ella tenía, que de repente hay lenguajes que no dan cabida. Entonces sobre la Violeta sé que era una recolectora, una estudiosa, una investigadora, que era cantora, sé que era madre, que era una mujer con una idea muy especial sobre el amor, con relaciones muy extrañas, muy intensas quizás. Que me causaba, por así decirlo, emocionalmente como hasta una angustia cuando la escuchaba, y de hecho como que a mí no me gustaba mucho ella en particular, pero era por esta sensación. Cuando ya fui creciendo me di cuenta que igual soy como un poco sensible para muchas cosas, entonces como que he tenido que aprender a lidiar con estas emociones, y cuando después me ocurrió un primer desamor me di cuenta de lo que hablaba Violeta y la entendí en algunas canciones. Violeta Parra me conmueve, me genera contradicciones, me pone en lugares que yo nunca pensé que me iba a poner. Una persona que ya no está en este plano, que ya no está viva. Esta es la Violeta, como que estaba presente en las canciones que escuchaba todos los días, como en la radio que ponía mi abuela, pero no cachaba que era una persona en particular, como que estaba ahí nomás, hasta que fue como, es la Violeta. Ok, la Violeta. Y claro, es una de las grandes referentes del arte en Chile, de artes visuales, obviamente de la música, también como investigadora, gestora cultural. Entonces es una mujer que tiene muchas dimensiones. Nos propone o nos de alguna manera exige involucrarnos en lo que pasa, nunca ser indiferente. Mucha autogestión, como que la Violeta nunca esperó que nadie le diera nada, ella fue, ella encontró su lugar en el mundo y como que hizo lo que quiso, y por eso también fue muy cuestionada, pero también llegó a ser lo que es hoy en día, y la conocemos porque fue una mujer que se atrevió como a dar el siguiente paso, ¿cachai? Como que no esperó que nadie le dijera, oye, ven para acá, como, haz esto, hagamos esto, como que ella en ese sentido como que siento que construyó su propio camino y abrió paso para muchas otras artistas que vinieron detrás, para muchas otras folcloristas, bordadoras, arpilleristas, etcétera. De las cosas más importantes que nos ha dejado la Violeta, de ser nosotros mismos y de sacar todo lo que tenemos adentro. Pero siempre aparece en los momentos quizás como un poco de estar como nublada en el sentido de las cosas que uno hace, o en la vida en distintos momentos como que te sientes quizá un poco nublado y aparece el gavilán por ahí. Y lo otro que a mí me llama harto la atención de Violeta es que ella no firmaba su obra. Hablaba de las plantas, sobre todo las plantas medicinales, ¿no?, con la canción emblemática de la jardinera, que nos enseña ahí cómo usar plantas medicinales para el mal de amor. Dentro de la cocina también ella recopiló el arte popular, y la cocina también es un arte popular, ¿no?, la cocina patrimonial.
Y el bordado, bueno, es un trabajo que toda la gente conoce de la Violeta, de sus arpilleras, y eso se sigue replicando a través de la comunidad de las bordadoras de memoria, que toman la historia de la Violeta también para poder hacer sus arpilleras, para interpretar las canciones de la Violeta a través de las arpilleras. Entonces podemos ver que a través de las diferentes comunidades seguimos trabajando con el legado de la Violeta. Más importante de Violeta fue esta recopilación que ella realizó y este trabajo antropológico, por así decirlo, que realiza en el Valle Central, ¿no es cierto?, en la zona del Biobío, que nos ayuda hoy en día a conocer también las canciones de esa época, que quizás sin ellas se hubiesen perdido simplemente. Pero ella fue valiente, fue luchadora para su época, tal vez un poco rebelde, pero ella lo hizo, y hizo que muchas personas no hacemos. Ser pájaros libres, como decía ella. Nunca está todo dicho, nunca sabemos todo de nada, y creo que el legado de la Violeta es ese. Creo que ese es un hermoso legado que la Violeta nos dejó. La vieja Matea se fue al campo, se destruyó las patas caminando para mostrarnos un Chile que no tenía voz, y les dio voz, y no desde una mirada paternalista o ayudista, sino que desde la más infantil curiosidad, quizás, como de acercarse, de preguntar, de aprender y de modificar también, ¿por qué no? Como de entender que lo que es el pasado no significa que tenga que ser así para siempre. Y a mí de chiquitita me dejaban como ahí rondando, y el mate no faltaba, y el mate va bueno para hacer tablar. Que escuchemos y preservemos y anotemos y conservemos. Creo que el legado de la Violeta nos propone que escuchemos, que conservemos, que anotemos, que nos miremos, que nos reunamos y que estudiemos. Creo que ese es un hermoso legado que la Violeta nos da a entender de que cualquier persona puede ser un creador, y siento que eso también es empodera a la gente de decir, oye, da lo mismo si yo estudié o no estudié algo, o aprovecha ese instinto, dalo todo con eso. Folclorista, investigadora, compositora, recopiladora, poeta. Además de todo, la Violeta era gestora cultural. Su arte fue parte de su biografía, de las personas con las que compartió, de los lugares donde estuvo, y por eso les decía que es como su vida está ahí, como en su obra, porque ella, en vez de dejar un diario de vida, dejaba arte. Como... La gallina representa una flor que lleva ahí en este personaje, también de primer orden, pero el personaje es el que resiste todas las consecuencias de este gavilán. Una flor que lleva ahí en un jardín. Una flor que lleva ahí en un jardín. La gallina representa a la mujer, y que es el personaje también de primer orden, pero y el capitalismo, el personaje sufrido, poderoso. El tema de fondo es el amor. Bueno, el trabajo de recopilación que hacía la Violeta me hace pensar en lo importante que es que todos tengamos voz, y también en lo brígida que fue la responsabilidad de ella de representar a esa gente, porque el lenguaje igual es súper importante, pero es súper peligroso también. Como que creo que fue un trabajo de honestidad complejo para ella representar. A un ejercicio de la profesión, de un oficio. Y que ese oficio, para poder ejercerlo bien, había que desbordarlo, ¿no? Cuando uno se sienta en una casa de una persona que te invita a su casa y que te abre la puerta, uno escucha, investiga, entiende, observa, convive, y esa labor yo creo que es como la esencia de la gestión cultural. No llegar con cultura a un lugar, sino que primero como entender el contexto, como que... Creo que es importante que revitalicemos y trabajemos en torno
a mantener este legado presente de Violeta Parra, no solo pensando en sus obras, o quizás en la música, o quizás en la obra visual, sino que también en todo su legado como una gestora, una persona que se conmovía ante lo que sucedía y como eso también lo conectaba con el arte. Creo que es súper importante. Salirnos de esa estructura de que tenemos que estudiar para ser artistas, cuando podemos ser artistas innatos, ¿no? Podemos aprender a tocar un instrumento, podemos aprender a cantar, podemos aprender a escribir, ¿no? Es solamente hacer volar nuestra imaginación. Mi padre es músico, entonces de muy pequeña él colocaba música de Violeta, a veces la cantábamos, la petaquita, me acuerdo que la grabábamos incluso en cassette. Y me hace mucho como volver a esos momentos como de más chica y de estar en la casa con mi abuela como en el día cotidiano. Lo que he leído de la Violeta es lo que más me gusta y es lo menos conocido. Esa carta es hermosa, es una obra de justicia. Es como el pueblo de Chile se merece conocer su pueblo, sus raíces. Eso dice la Violeta en la carta. No le pedía ni siquiera que le pagaran un sueldo, le pedía cosas súper chicas, como, de hecho en la carta dice, no necesito que me paguen un hotel, yo vivo en el Jeep. Le dijeron que no. Esa es como yo creo que lo que más me resuena de toda la obra de la Violeta. Fue, yo creo que para mí, su lucha. El luchar por la gente, por la sociedad, no ser individual. Fue como que miró más para afuera. Una mujer que muchos consideraban problemática, pero en realidad era una mujer muy honesta, que decía las cosas como las pensaba. No estaba con hipocresías ni nada. A ella le gustaba decir las cosas como eran, de frente. Porque ella sentía que la Universidad de Chile, que es la universidad pública más importante y más grande de este país, tenía que ser partícipe de su proyecto de recopilación. Es una carta preciosa, que yo creo que es la primera carta de gestión cultural así como hermosa que yo leí. Creo que la Violeta nos dejó una tarea por hacer, o una tarea por continuar. Ella comenzó un trabajo y nos dejó ahí todo listo para que nosotros continuemos con ese trabajo, ¿no? Entonces creo que es tomar la posta y continuar con lo que la Violeta nos dejó. Su esencia, lo que ella era. Yo creo que ella fue fiel con ella misma. La autogestión, la comunidad, la resistencia desde distintas partes de la cultura. Quizás como que a la Violeta la podemos ver más como en esos espacios del arte en general, pero se puede aplicar a todo, desde la danza hasta el teatro, hasta no sé, distintas formas de resistencia que van como más allá de quizás como lo más establecido o lo más, si bien como el legado de la Violeta es algo muy folclórico y tradicional y popular, canciones que se hicieron hace tanto tiempo, décimas y como escritos de tantos años atrás, como que cobran una fuerza distinta como en la actualidad y en general, no sé, como que podéis agarrar cualquier canción y sacar versos demasiado interesantes y como actuales y que inciden en lo que está pasando ahora de cualquiera de sus canciones. Como toda mujer enamorada no entiende nunca. ¿Quién entiende consejo de amor? Nadie. El amor era él. Entonces después ella llora su pena y su porfía dentro del amor. El tema de fondo es el amor.